Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Oye, te mando una cápsula básicamente de programación, más o menos, o cuáles podrían ser tus primeras tareas. Me comentabas que ya tenías instalado Visual Studio Code y ya tenías instalado Anaconda o Miniconda. Entonces, bueno, ahora que tienes computador nuevo, puedes mezclar un poco también el estudio, o bien trabajar en el computador que tú quieras, pero siempre ojalá con base en una nube. Entonces, sin más bla bla, vamos a partir con eh, tres hitos principales que van a ser tus tareas de ahora en adelante. Y para eso voy a compartir pantalla y vamos a empezar a trabajar. Entonces, el primer paso que uno tiene que manejar para poder trabajar bien en programación es manejar una buena consola de comandos en Batch. Hay varios ejercicios de este tipo, ya sea en Codecademy, en varios lugares, pero no necesitamos tanta información en verdad. Entonces, voy con compartir mi pantalla. Debería ser esta de acá. Entonces, fíjate en lo que yo voy a hacer. Voy a crear acá una nueva carpeta. A esto le vamos a colocar programación. Y dentro de esta carpeta, que se va a abrir por acá, vamos a tener, digamos, una carpeta vacía, pero me gustaría empezar a trabajar desde la consola de comandos acá. Entonces, empecemos a hacer un poco de juegos. Vamos a colocar aquí una carpeta número uno. Vamos a copiar esta otra carpeta. Vamos a colocar aquí que esta segunda carpeta se llama carpeta número 2 y así sucesivamente. Dentro de la carpeta número uno vamos a colocar otra nueva carpeta eh, que la vamos a llamar como test. Dentro de acá vamos a colocar un documento de texto que se va a llamar archivo. Entonces aquí ya tenemos esta como carpeta base de nuestro problema y lo que yo hago es, o uno, botón derecho, colocar abrir terminal. Esto lo que hace es abrir PowerShell. PowerShell es una de las terminales de Windows más nuevas. A mí en lo personal me gusta más el símbolo del sistema, que era el símbolo que se ocupaba antiguamente. Dentro de esto también tienes Linux, que tiene otro lenguaje de batch, y también tienes el de Mac. Importante que Windows es pesado para estas cosas de programación, tiene mucha seguridad. Si es que tú quieres programar bien, lo más recomendable es Linux o que tengas dentro de tu computador una partición con Linux o una máquina virtual, o bien con AWS, que son servidores ya más poderosos. Puedes tener como un computador virtual dentro de un servidor para empezar a trabajar ya con Linux. Ojo, que por el momento vamos a solamente trabajar en Windows, que va a ser el nivel más usuario, y ya cuando pasemos a trabajar en Linux, en verdad ya vamos a llamarnos ingenieros de datos o eh, ingenieros de infraestructura. Reglas que tú tienes que saber dentro de esto es que aquí en PowerShell, que es lo mismo que el símbolo del sistema, que solamente lo voy a mostrar para que veas esto. Si tú colocas un código, que en este caso Python ya está de por sí dentro de mi path o ruta, que se le dice a todos los archivos o ejecutables que tienes para llegar y escribir y trabajar acá. Esto tiene colores, si es que tú colocas cualquier código de este estilo, va a tener algún color y puedes ir accediendo con más facilidad a las carpetas. Entonces lo primero que vamos a hacer es movernos dentro de estas carpetas. Creamos una carpeta grande de programación y el primer código que vas a conocer va a ser dir. Dir lo que hace es mostrar qué carpetas existen o qué archivos existen dentro de eh, la ruta en la que estoy. Que en este caso, si yo desgloso acá, voy a equipo, esto lo voy a colocar acá y esto lo voy a colocar acá. Me voy a C, me voy a Users, que en este caso sale con traducción, entro a HP, me voy a Desktop o escritorio, y luego entro acá a Programación, que está aquí. Fíjate que seguí todos esos pasos, se van colocando como eh, el número de la unidad, o sea, la letra de la unidad, backslash, que esto es al GR y el símbolo de pregunta, y el resto de usuarios. Ojo que en algunos lenguajes también se ocupa el slash normal, este que es con Mayus 7.
Pero en Windows tenemos este tema de que el backslash es el que se usa. No sé por qué, porque Windows nomás. Para cambiar nuestra carpeta, ocupamos el comando cd o change directory y movernos a la carpeta 2. Fíjate que si yo aprieto tabulador, puedo empezar a elegir a cuál carpeta me quiero ir. Aprieto Enter y reviso que en este caso en la carpeta 2 no hay ningún archivo, tal cual me está mostrando esto. Para yo volver a la carpeta anterior, coloco cd, espacio y dos puntos. Eso me lleva nuevamente a la carpeta de programación, aquí arriba. Otras cosas que se pueden hacer, tengo entendido, es que tú puedes colocar dir carpeta 2 y te muestra los archivos que hay en esa carpeta. Puedes colocar dir carpeta 1 y en este caso vamos a tener todos los directorios o todos los archivos dentro de estas carpetas. Estos son los primeros conceptos de cómo movernos nosotros en una consola de programación. Es básicamente caminar. Ahora, sí, existen programas que solamente con un clic puedes hacer esto, pero existen otros programas que tienes que empezar a debuguear o salen mucho más rápido si es que los corres desde directamente la consola digamos, de Windows a otro intérprete como IDLE, como IPython o cosas de este estilo. Estos modos los vamos a ver después. En ciberseguridad son súper útiles y te empiezan a dar como pistas de cuáles son los permisos de usuario. Entonces, tienes varias líneas y creo que D, A y R es como eh, el Linux al menos es escritura de W, X de ejecutar y R de lectura. Entonces ahí puedes ir como dándole ciertos permisos a los usuarios. Creo que los tres primeros son del administrador y los tres últimos son del usuario. En Linux son 9, pero es la misma lógica, lo cual no vamos a ver ahora. Para yo abrir, por ejemplo, el archivo TXT, puedo usar el bloc de notas. Y el bloc de notas en inglés significa Notepad. Simplemente escribo Notepad, archivo TXT. Esto debería funcionar. No, no, no. Ah, ojo, que esto no funcionaría tal cual escrito, porque no estoy en la carpeta 1. Así que me muevo a la carpeta 1 y aquí coloco Notepad, archivo 1.txt. En este caso, fíjate que, bueno, no lo viste, pero se abrió este archivo de acá. Entonces, dentro de la consola de comandos nosotros podemos abrir Python. Aquí se abre Python como tal. Salimos de Python escribiendo exit. Y lo otro es que para limpiar la consola de comandos yo puedo apretar CLS, que lo puedes manejar como Clear Screen. Y esto ya limpia y te da un poco más de eh, relajo mentalmente para empezar a trabajar. Nuevamente podemos movernos a la carpeta test o podemos movernos a la carpeta anterior y otra vez anterior, que en este caso sería change directory, carpeta anterior, backslash y carpeta anterior. Entonces ahí nuevamente estoy en la carpeta inicial que se llama programación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Con Visual Studio Code tú tienes todas estas opciones y personalmente yo coloco code y coloco un punto. Este punto indica de que se va a abrir Visual Studio Code dentro de esta carpeta. Si es que no está configurado de esta forma, en la instalación siempre tienes que colocar que se puede abrir dentro de la consola de comandos o agregarlo al path. Lo mismo con Python. Entonces, acá está Visual Studio Code como tal. Vamos a hacer una breve navegación. Tú tienes el explorador, que es donde están tus archivos. Tienes esta lupa para buscar por texto o por archivo. Tienes el Source Control, que es para manejar tus proyectos con Git, que eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando ya manejemos un poco Python. Esto es lo que se usa para manejar controles, versiones, actualizaciones, distintas ramas de un archivo, porque en desarrollo de software tú tienes equipos gigantes. En empresas chicas tienes equipos de 4 personas que están trabajando en un código, en equipos grandes tienes 20 personas y ya en equipos mucho más grandes como Facebook, Google, Twitter, tienes equipos de 10.000 desarrolladores divididos en células, donde cada uno va aportando código y tienes como un jefe de toda esta programación que va eligiendo qué ramas dentro de un proyecto colocar. Y los proyectos se ven como un árbol en donde tú vas colocando ramas y lentamente esas ramas van uniéndose
digamos, al árbol principal. Entonces, tienes, digamos, este árbol, sacas una rama por acá, le haces commit, que son como los cambios que van cambiando la actualización, y luego a esta rama principal le colocas el cambio. Entonces, por ejemplo, tienes una rama que es main, donde tienes el código principal, acá tienes algo así como det de cierta cosa, o se colocan como sprints, que son como los cambios que eh, vas colocando dentro de un roadmap y es un trabajo que vas a hacer en 1 o 2 meses. Y así sucesivamente vas trabajando en distintos niveles de software. Los software por lo general, y esto es aparte, tienen 3 niveles de ambientes, que es de desarrollo, staging y producción. Entonces, los ambientes de desarrollo son donde tú obviamente estás colocando el código, tienes muchos errores. Los ambientes de staging es como el paso previo a lanzarlo a producción, o también se conoce como QA, de Quality Assurance, creo que es, o eh, simplemente control de calidad o aseguramiento de la calidad y cosas así. Y finalmente te vas a producción, que son todos estos códigos que ya están súper probados, de que no tienen errores y los va a usar el cliente. Ahora, obviamente esto no es un curso de desarrollo de software, simplemente es un curso eh, introductorio a que empieces a soltar la mano con distintos niveles de lenguajes de programación. Entonces, para nuestro primer caso, en Visual Studio Code podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros instalemos las extensiones necesarias. Tenemos Python, tenemos GitHub Copilot Chat, tenemos GitHub Copilot como tal. eh, Simplemente los podemos instalar. Y tenemos varias cosas más. En Python podemos programar directamente con Python o podemos programar en un Jupyter Notebook. ¿Cuál vas a usar? Depende obviamente de cómo te sientas más cómodo. Pero aquí vamos a hacer directamente los primeros archivos o primeras tareas que vamos a trabajar. Entonces en la carpeta 2, aprieto botón derecho, vamos a crear nuestro primer Hola Mundo. Y la extensión de esto es .py de Python. Fíjate que ya tenemos abierto Python, por debajo me indica que ya está seleccionado el lenguaje y también está usando el archivo Python desde Miniconda 3. En este caso, si tú lo colocaste como Anaconda o lo instalaste desde la tienda, vas a ocupar esto. Buenas prácticas en el desarrollo de software siempre es colocar una explicación con 3 comillas eh, dobles, y dices, este programa imprime Hola Mundo, tal cual. Y fíjate que ya GitHub Copilot me completa, obviamente, este dato, así que colocamos print Hola Mundo, control S para guardar, y hay unas extensiones que tú apretas como control F5 y se corre de inmediato el programa, o bien yo puedo apretar control ñ, ir a la terminal, que es lo mismo que estábamos viendo, ir a cd carpeta 2, ir para revisar que tengo aquí este Hola Mundo, aprieto CLS para limpiar y coloco Python y el nombre del archivo, digamos, con tabulador para correr este programa. Y fíjate que aquí imprime Hola Mundo. Entonces, resumen de, digamos, de la clase. Y esto no sé cómo lo vamos a empezar a trabajar, si quieres ir tomando apuntes o en verdad vamos encontrando los mejores sheet, creo que se llaman. eh, sheet, como láminas de claves, y te van diciendo cuáles son los códigos que tú vas a ir ocupando. La primera tarea yo creo que va a ser que vayas imprimiendo cosas y vayas conociendo lógicas de matemáticas y lógicas de eh, comprobar sentencias. Entonces, en Python nosotros también podemos probar, aparte de imprimir letras, podemos ver si es que ciertos números son igual a otro número. Por ejemplo, 1 es igual a 0, control S, corro el programa, y me dice que no. Esto es falso. Puedo comprobar si es que 1 como string es igual a 0, me va a decir también que no. Y esto es importante porque Python tiene sus cosillas y se puede ir trabajando en base a eso. Entonces, voy a colocar aquí, de hecho,
en la carpeta 2, que va a ser la primera que te voy a enviar. Se va a llamar tipos de datos.txt. ¿Por qué estamos trabajando con archivos TXT y no con archivos Word? Es porque quiero llevarte a lo más básico de la programación, que son los archivos .txt, para aprender a leer en base a ellos. Y después nos vamos a Word, a Excel, para trabajar, digamos, eh, con cosas ya grandes. Entonces aquí voy a colocar tipos de datos en Python. Tenemos los valores booleanos, valores strings, tenemos los enteros, tenemos los flotantes. Y dentro de objetos, objetos más complejos o complicados o un poco más difíciles, tenemos tuplas, tenemos listas, tenemos diccionarios, tenemos sets o conjuntos y tenemos clases. Y aquí vamos a colocar, obviamente, una tremenda pausa porque las clases en Python son lo más complejo. Literal, lo más complejo, porque Python es un lenguaje orientado a objetos y los objetos generalmente son clases. Esto todavía no lo veas. ¿Cuál va a ser tu tarea ahora? Empezar a estudiar cuáles son los valores booleanos. Te voy a empezar a dar un par de pruebas. Puede ser true o puede ser false. Los strings pueden ser palabras tales como hola, con estas comillas simples, o pueden ser comillas dobles como esta de acá. Cuando se usa comilla simple o cuando se usa comilla doble, da igual, pero la recomendación es que si tu string tiene comillas simples o comillas dobles dentro, puedes trabajar con esto. Entonces, el ejemplo, digamos, más común es McDonald's, que tiene una comilla simple, pero eso se va a tomar como string. Los enteros son literalmente números enteros. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y los números flotantes ya son números con un punto decimal. Puede ser 1.0, puede ser, voy a colocar una coma acá, puede ser 0.5, que se entiende que es 0.5, puede ser algo así como 5 exponente menos 1, que esto sería algo así como 0.5, y cosas interesantes que pasan en el flotante, que no lo vamos a ver ahora, pero es que aquí los computadores guardan los datos de una forma distinta a como nosotros los conocemos. Se puede pasar que en Python tú tengas algo como 0.1 dividido en 3, da ese 0.333333. Digamos que este A lo voy a guardar como el último valor. Fíjate que aquí coloco un guión bajo, así que A queda guardado como ese 0.33333 periódico. La pregunta es la siguiente. A veces, si es que yo pregunto si es que A es igual a 1 dividido en 3, me dice que sí. Pero si yo pregunto algo así como 100 dividido en 3, fíjate que me da 33.333336. Entonces, que si yo lo guardo en un en algún valor, es raro, porque, ok, llega un momento en que el punto flotante corta. Y esto es complejo cuando nosotros queremos hacer aproximaciones. Entonces, los puntos flotantes a un nivel preciso, de matemática precisa, de repente necesitan más información, pero para nuestros casos vamos a mantenernos acá, de que los flotantes en verdad son los números reales. ¿Tenemos problemas con esto? Tenemos problemas. Cuando ya manejemos bien estos tipos de datos y algunas sentencias dentro de Python, vamos a partir con los objetos más complejos, que es básicamente agrupar tipos de datos. Entonces, ejercicios con respecto a esto. Está la página de programación de la Santa María, que es esta de acá, donde tienes básicamente evaluaciones de expresiones, programas simples. Entonces, vámonos con este eh, saludo. Entonces dice que escribas un programa que pida al usuario que escriba su nombre y lo salude llamándolo por su nombre. Entonces, aparte de los tipos de datos, nosotros vamos a tener aquí, eh, ¿cómo podríamos llamar? IO opciones, de in and out opciones. Acá
nosotros tenemos opciones para imprimir, realmente es print y lo que quiero imprimir. Y ejemplo de esto puede ser print cosa 1, cosa 2 y así sucesivamente. Para consultar al usuario, nosotros tenemos este dato que es input. Input y mensaje. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Voy a guardar todo esto. En la carpeta 2 vamos a agregar un archivo que se va a llamar saludo.py. Y lo primero que vamos a hacer acá es que esto dice: escribe un programa que pide al usuario que escriba su nombre y lo salude llamándolo por su nombre. Fíjate que dice ingresa su nombre, perico ya así como en negritas, que indica que es algo que tiene que ingresar el usuario. Y el mensaje es ingresa su nombre. Entonces, como estábamos viendo, las opciones para consultar al usuario es input. Entonces, en el saludo vamos a colocar input, paréntesis, abro comillas de strings, porque los strings, digamos, son todos palabras o cadenas que se toman más como texto. Obviamente puedes tener números dentro de un string. Y esto es importante. Python es un lenguaje interpretado en donde las variables se toman de forma implícita. Implícito quiere decir que yo no tengo que empezar a decirle al programa cuáles van a ser todas las variables. Simplemente las voy creando y a medida que las voy creando, el tipo de dato que yo le entrego es cómo se va a comportar. Entonces aquí, bueno, hay mucha gente que programa diciendo A es igual a input de bla, bla, bla. No, nosotros vamos a ser siempre bien ordenados, ojalá en inglés, pero no se pide mucho. Y vamos a nombrar la variable nombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nombre como string y nombre sin, digamos, las comillas? Es que una es variable, una se refiere a otra cosa y el string es simplemente la palabra variable. Y luego vamos a colocar hola, nombre. Guardamos, apretamos control ñ. Nos vamos obviamente a esta carpeta, era la carpeta 2, y aquí vamos a correr nuestro programa como Python saludo.py. Entonces ingreso mi nombre, y en este caso es Miguel, y me dice, hola Miguel. ¿Cuál va a ser el desafío? Que tú vayas viendo estos pequeños ejercicios. Digamos, aquí tenemos uno de círculo en donde ingresamos el radio o el perímetro y nos va calculando el área. Entonces, vas a tener que hacer un programa que reciba como entrada el radio del círculo y entregue como salida su perímetro y su área. Entonces, de nuevo, vamos a crear un archivo acá, círculo.py, y nos vamos con algo bien interesante, que son las librerías. Entonces, en Python nosotros podemos importar una librería, que en este caso es math, y para usar, por ejemplo, para usar pi, yo uso math.py, creo. Como no sé si lo voy a usar como math.py o math.py con paréntesis, a veces Python lo va a mostrar. Entonces, en primer lugar, digamos cuál es el radio, definamos el radio. Input es radio del círculo. Y vamos a colocar aquí un comentario, calcular perímetro. El perímetro nosotros sabemos que es 2 por pi por el radio. Entonces vamos a colocar que la variable perímetro es igual a 2 por pi, que en este caso es math.pi, por el radio. Decía que se tenía que transformar a flotante. Vamos a ver qué va a pasar acá. Vamos a calcular el área. El área lo nombramos como pi por r al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y aquí está lo primero. Fíjate que el elevar al cuadrado no es este símbolo de acá. Es una doble multiplicación. Entonces aquí también vamos a colocar los distintos tipos de operadores. Entonces, operadores matemáticos. Vamos a tener la suma, vamos a tener la resta, vamos a tener la multiplicación, vamos a tener la división, vamos a tener la división entera, y este número, este símbolo de acá, el módulo, es el resto de la división. Este va a ser ya casi que tu prueba de terminar el curso de Python, en donde nosotros vamos a ver que el resto de la división
después te lo pruebas tú en Python, es literal el módulo o lo que te sobra al hacer la división como tal. Entonces, 13 dividido en eh, 3, puede ser. Y nosotros sabemos que 3 por 4 es 12. La división entera es 4. 3 por 4 son 12, restamos 1 y nos va a quedar este 1. Entonces, dentro de esto, la división entera se obtiene con este operador, el resto de la división se obtiene con este operador y digamos este 4.333 periódico se va a obtener con la división, pero nunca vamos a obtener un 4,3 periódico, siempre vamos a tener un 4.3, pero en una versión flotante, porque en los computadores siempre tenemos que tener una, eh, una versión finita de todos los números. Por muy infinito que sea, nosotros tenemos que nombrarlo infinito. O sea, no vamos a gastar toda la memoria RAM en colocar un montón de 3 millones de 3 porque ya sabemos que con 8 3 basta. O sea, con una precisión simple o una precisión doble, ya esto basta. También tenemos librerías que empiezan a trabajar con más decimales, Big Decimal o cosas de ese estilo. Si es que nosotros queremos trabajar, no sé, con 500 decimales o cosas de ese estilo, pero ya esto es para matemática e ingeniería muy, muy fina, cosas que no nos van interesando. Borramos entonces todos nuestros dibujos y vamos a pasar ahora a los operadores de transformación de tipo. Y estos son más como funciones. Entonces tenemos la función str, convierte string, int, convierte entero, y float, convierte a flotante. También tenemos bol, que convierte a booleano, si es un valor de true o false. Y no sé si me queda algo más, pero tenemos más tipos de funciones. Las funciones las vamos a ver en un próximo capítulo, a medida que tú vayas avanzando, eh, pero no es para nada complicado. Entonces, la idea es que tú ahora empieces a revisar esto. Vamos a ver nuestro primer error y la primera clase. La primera clase es, la primera enseñanza es, ante el error, don't panic. Porque cuando estamos programando siempre nos van a salir errores. Y nosotros queremos ver que estos errores en sí nos entregan la información necesaria o para nosotros darnos cuenta dónde está nuestro error en el código o para seleccionar y googlear dónde está el error. ¿Okay? Eso se hacía antes. Ahora como que puedes seleccionar todo el error, colocar el código, pasárselo a ChatGPT y ChatGPT te da una idea de qué es lo que está pasando. A veces, a veces. O ChatGPT te genera el código. Por el momento no es la idea, por el momento no es la idea. En este momento en que estamos aprendiendo a construir, usamos martillos, clavos y destornilladores. Después pasamos con las motosierras y todos los elementos ya para usar tanques. Entonces, traceback es una palabra que me encanta, es como rastreo de el error. Si tienes muchos archivos te va a ir diciendo paso por paso dónde está el error. Y nosotros vamos a ver acá lo siguiente. 2 es un número. Lo multiplicamos por pi, que también es un número, pero en este caso un dato de tipo flotante. Y radio. Radio es algo que ingresa el usuario. Y nosotros ingresamos un 5. Pero, ¿qué pasa con este 5? En verdad, imprimamos el tipo de dato que es este radio. Y aquí coloquemos input, pero solamente para hacer una pausa en nuestro código. Y vamos a correr nuevamente el dato, perdón, el código. Y fíjate que dice que el 5 es de clase string, o sea que todos los inputs, todos los ingresos que el usuario haga en el programa se van a tomar como string, o se van a asumir que son, ¿cómo decirlo? Que son, sí, que son string, que son palabras. Entonces lo que nosotros podemos hacer es usar acá un tipo de operador de transformación de tipo, este valor flotante. O sea, nuestro eh, radio lo vamos a transformar a un flotante de esta forma. O si te complica que sean muchos pasos, vamos a colocar que radio ahora va a ser igual a este mismo radio, pero como flotante. Entonces, ahora sí, calculamos perímetro, calculamos área e imprimimos. Entonces, podemos imprimirlo de esta forma. Perímetro. Y podemos imprimir el área de esta forma. Finalmente guardamos con control S. Ojo que aquí se sigue corriendo el programa.
Si te das cuenta, antes teníamos un input. Entonces aquí yo estoy esperando que ingrese algo. La forma para tú salir de una ejecución en Python es apretar control C, tal como si fueras a copiar. Y eso se llama keyboard interrupt o interrupción de teclado y simplemente mata el programa. Entonces, cuando empecemos a ver ciclos, probablemente entremos a un ciclo sin fin. No, no es como la canción del Rey León, pero vamos a entrar a un ciclo en donde no tenemos una condición de término para cerrar ese ciclo. O es un ciclo muy largo, o quizás me faltó algo. Entonces, interrumpimos, pausamos el programa y empezamos a ver qué está pasando con nuestro programa. Esa es la primera parte de esta clase. Vamos a colocar un círculo de radio 3 y tenemos que el perímetro es de 18.85, área es de 28.27. Cosas interesantes que podemos hacer es redondear el perímetro también con la función round. Le colocamos 3 cifras decimales y lo mismo con el área. Round, bueno, 0 también podemos hacer para que no tenga eh, digamos, más decimales. ¿Por qué aparece como 28.0? Porque no está truncado, simplemente está redondeado y sigue siendo un flotante. En este caso el área era de 28.27 y como no, digamos, este dígito de acá es menor a 5, se redondea hacia abajo. Hay casos en donde, eh, esto lo voy a comentar con este símbolo de gato, o también otras formas de comentar es crear un superstring, digamos, con estos tres eh, esta triple comilla, que en verdad lo que hace es crear un string, pero lo vamos a ver después. Y vamos a imprimir cualquier número, en este caso el 28.27, round 28.27, 0, creo que quedó bien, y vamos a colocar 29,27 con 0. Te vas a dar cuenta que ambos tienen así, esto es súper típico. Ojo que también tú puedes como seleccionar todo esto y comentarlo. Botón derecho, eh, hay algo así como comentar. Creo que está en edición. Creo que es tu like comment. Entonces le colocas esto y con eso ya como que comentas todo lo que tienes seleccionado. Hay un shortcut obviamente en el teclado también y lo puedes ir cambiando. Entonces a lo que quiero llegar es que hay un cierto tipo de redondeo. Fíjate que acá ambos lo redondean hacia abajo. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos acá 28.5? Hay algunas versiones en donde Python lo que hace es, si es que este número es par, se redondea o hacia abajo, y si es que este número es impar, se redondea hacia arriba. Entonces es un tipo de redondeo raro, sí. Eh, pero bueno, ojo con esto, es una convención de que si el número es par y termina en un decimal de 5 se redondea hacia abajo, y si es impar, la parte entera, y termina en 5 se redondea hacia arriba. Como, no sé cómo decirlo. Pero es justo en este caso en que es 28.5555 con muchos ceros hacia adelante. Eso sería la primera parte de esta clase. Las tareas son hacer estos ejercicios, hacer los ejercicios de Codecademy y conocer básicamente variables, imprimir cosas y tomar inputs. Puedes hacer los ejercicios de los círculos y ya cuando llegues a la parte de eh, condiciones, me avisas porque ahí vamos a empezar a hacer cosas más entretenidas. Entonces, yo creo que antes de las condiciones vamos a ver las funciones. Así que te voy a hacer un video para explicarte qué son las funciones. Y luego vamos a ver condiciones. Vamos a crear funciones más complejas con condiciones. Y ya luego de conocer condiciones, vamos a pasar a los ciclos de iteración, que es las partes más entretenidas del curso. Me gusta ese orden porque es como va cerrando bien, con una primera aproximación al curso. De hecho, en este momento ya determinar estos dos pasos, pueden como hacer una prueba, que de hecho es como la prueba más complicada de la Santa María porque todavía no está bien cerrado el curso, pero para los casos de diplomados se sigue pasando información y se asume de que esto va a funcionar bien. Eso, espero tus comentarios del video. Saludos, que tengas buena tarde, buen día o buena noche.